Saludos y muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares a través de su programa Verdades al Aire. Hoy tendremos una interesante entrevista con Juan Ariel Jiménez, quien es un alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, prestigioso economista dominicano y ha sido funcionario también de alto nivel. Con él queremos compartir varios temas importantes, pero antes, ¿cómo estás? Placer tenerte por segunda vez en Verdades al Aire. El placer es mío, la verdad es que me gusta mucho tu programa. Gracias, hermano. Mira, me gustaría comenzar con una perspectiva suya sobre la economía del país en estos momentos. Bueno, como ustedes saben, la economía dominicana está pasando por un momento de lentitud, vamos a decirlo así. El crecimiento de enero-febrero fue de 1.1%. Eso es muy bajo para estándares dominicanos, pero es un reflejo del efecto de una política monetaria que ha aumentado mucho las tasas de interés para controlar la inflación. O sea que es un efecto secundario previsible en la lucha contra un mal que se entendía mayor, que es el de la inflación. Y eso se ve reflejado. ¿Para controlarla o para descenderla? Para descenderla, claro está. Y podemos luego discutir qué tan efectivo ha sido la política en descender la inflación, pero ciertamente luego de nosotros tener un año 2022 donde el aumento de precios fue muy alto y un 2021 también con un alto aumento de precios, el Banco Central cambió la postura de política monetaria, retiró liquidez, o sea, retiró dinero de la calle, como se le dice, aumentó las tasas de interés y eso hace que las personas y las empresas tengan que pagar más por la cuota de su préstamo. Entonces, una persona que tiene un préstamo de vehículo, un préstamo inmobiliario, si antes pagaba 15,000 pesos de cuota y ahora paga 30,000, obviamente va a consumir menos. Eran estrictamente necesarias esas medidas que afectaron obviamente a todo el mundo. Eran necesarias. Obviamente que pudiéramos discutir si se aumentó demasiado la tasa de interés, si por el hecho de que era un problema de oferta, era un problema de descontrol en algunos sectores, sobre todo el agropecuario, había otro tipo de políticas más efectivas. ¿Y por qué eran necesarias? ¿No había otra medida Claro que sí, claro que no que sí. afecte a las grandes mayorías? Sí, yo creo que... ¿Por qué no se tomaron las otras? Y yo soy muy crítico de la política agropecuaria. Yo digo que, y en mi evaluación del gobierno, no tengo tantas críticas de la política económica, que las tengo. El sobreendeudamiento me parece impresionante. De eso que y no en el buen sentido de la palabra. Pero por todo lo demás yo creo que han hecho lo que mandan los libros de texto. Ahora, ha habido un fallo fuerte en la política agropecuaria, ese privilegiar las importaciones que termina desplazando a la producción local, una producción local que está sufriendo aumento en los fertilizantes, que está sufriendo aumento en los insumos, que está sufriendo aumento en el gasoil que utiliza para transportar. ¿Y cómo se privilegió eso? Entonces, ¿qué pasa? Esa es la producción nacional que está sufriendo. En lugar de apoyarla, en lugar de hacer un análisis de su estructura de costos y decir, vamos a ver qué tipo de medidas se deben tomar para reducir, por ejemplo, el precio de los fertilizantes, para reducir el transporte de los productos. En lugar de tomar esas medidas, se dice, vamos a traer importaciones, vamos a traer productos de otros países más baratos, el pollo de Brasil, por ejemplo, y que eso entre al mercado dominicano. Pero el gobierno, perdóneme, tomó una medida que me parece fue para paliar toda esa situación. La ley tasa cero por 6 meses, que se ha quedado por más tiempo. Que se ha no quedado por cumple más con tiempo. esas cosas. No, para nada. Es la receta equivocada. ¿Por qué? Es privilegiar la importación que viene a desplazar la producción local y es esa producción local lo que determina que no solamente en el 2023 se coma bien, en el 24, en el 25, en el 26. Entonces yo no puedo dar una medicina que termine haciendo más daño. Y eso es lo que se ha visto reflejado. Pero la razón por la que se tomó esta decisión fue para bajar los precios en un momento dado. Pero yo entiendo una que fue la forma de decisión contrarrestar el agiotismo que tenían aquí también los agropecuarios. Yo no diría agiotismo, porque yo creo que el gobierno en su búsqueda desesperada de encontrar excusas siempre dice, bueno, es que es el COVID. El sector agropecuario no le da COVID. No, a un plátano no le da COVID, ni al arroz tampoco. Pero el COVID mantuvo una recesión mundial que hacía que las cosas no fluyeran. Económicamente eso baja precios, no lo aumenta. Económicamente eso reduce la demanda. Y ante una reducción de la demanda tiene que bajar el precio. Entonces luego la guerra Rusia-Ucrania, claro está, afectó, disparó los precios del petróleo, pero por alguna razón República Dominicana en el 2021 fue el tercer país de América Latina con inflación más alta. Y hoy en día es, por ejemplo, el segundo país de Centroamérica, solo detrás de Nicaragua,
donde más han aumentado los precios desde agosto 2020 a la fecha. ¿A qué se puede atribuir eso? Yo creo que al fracaso de la política agropecuaria, insisto. Yo voy a dar un ejemplo. Perdóneme, ¿por qué al fracaso de la política agropecuaria cuando esos aumentos se reflejan no solo en el aspecto agropecuario? Lo que pasa es que cuando se inicia una inercia inflacionaria me termina impactando todo. Exacto. La combinación de agropecuaria y los aumentos en los combustibles obviamente me termina pegando, como se dice, me termina impactando otros sectores. Restaurantes, por ejemplo. Restaurante usa como insumos los productos agropecuarios. Sí. Industria usa como insumos el combustible. Sí. Entonces yo voy a dar un ejemplo. Cuando entra la peste porcina africana, una enfermedad que no entraba desde el 78-79, cuando también gobernaba el PRD. Cuando entra esa peste porcina africana... Usted lo dice por casualidad, ¿cómo así? Es que hay que ir viendo los patrones en la historia. Usted lo deja como caer así como cuando también gobernaba el PRD. Porque es un patrón en la historia, es un patrón y uno tiene que ir identificando. La mejor forma de entender el presente es verlo a la luz del pasado. O sea, la porcina es con los gobiernos del PRD. Absolutamente. Igual que las crisis, las grandes crisis económicas. 84-85, 2003-2004. Son patrones que se dan. ¿Pura casualidad? No, pura casualidad no. La primera es casualidad, la segunda es patrón. Okay. Entonces, cuando entra la peste porcina africana, resultado de haber sustituido a todos los técnicos sanitarios y fitosanitarios que había en el país. Entonces se sustituyen, entra la peste porcina africana, empiezan a negarlo. Es mentira, son 2 cerdos, son 11, son 2 fincas, son unas provincias. Al final tienen que sacrificar la producción de cerdo. Como la población dominicana no consumía cerdo, ¿qué va a consumir? Obviamente que va a consumir pollo. Pero no se empezó a trabajar a tiempo con los productores avícolas en aumentar la oferta de pollo. Todo economista sabe que si se mantiene la oferta y aumenta la demanda, se disparan los precios. Y el pollo explica gran parte, el aumento en el precio del pollo explica gran parte del aumento de precios en el 2021, porque el pollo pesa mucho en la canasta. Todo el mundo consume pollo. Por eso digo, esa inflación de 2021, controlarla era más tener una buena política de producción de pollo que aumentar las tasas de interés. Y así puedo ir dando un sinnúmero de ejemplos. El caso de la gasolina. El gobierno se mantuvo incrementando el precio de la gasolina conforme iba aumentando el precio del petróleo. Entendible. Llegó un momento en el que dice, mira, no puedo seguir pasándole a la población este incremento, y decide frizarlo a cuando el precio del petróleo estaba en $115 el barril. Desde entonces el petróleo ha ido bajando. El presidente había anunciado que si bajaba de $85 iba a bajar el precio de la gasolina. El petróleo tiene 6 meses con un precio por debajo de $85. ¿Por qué usted cree que no se toma esa medida? Porque, por ejemplo, el tema del petróleo es recurrente en este gobierno, porque ciertamente el presidente dijo eso, pero en los pasados gobiernos también. Lo que pasa ¿A qué se debe? ¿Hay algo que hace que esa palabra empeña en términos económicos no convenga cumplirla? Lo que pasa es, para entender la dinámica del precio de la gasolina, el gobierno y todos los gobiernos han tenido una especie de mecanismo de compensación. Perfecto. Cuando aumenta mucho el petróleo, no puedo subir tanto los precios de la gasolina porque tengo un conflicto social y impacto demasiado la canasta familiar. Y cuando baja el petróleo, pero entonces cuando baja tengo que que recuperar un poco. Claro está. En este gobierno se dijo, eso va a pasar en el rango $85-115. O sea, estoy dejando el precio de la gasolina como si fueran $115. Cuando esté a 110, a 105, a 100, a 90, voy a ir recuperando el subsidio anterior. Pero es que ya bajó de 85, eso no se puede mantener para siempre. Pero ahora no eso está es el gobierno recuperando, porque ya más que lo recuperó. Primero, ya más que lo recuperó. Segundo, pero esa inversión, perdóneme, en los planes sociales de alguna forma. Pero es que planes sociales no es precio de la gasolina. Si estamos hablando... No digo la inversión, me refiero a ese diferencial, esa recuperación se utiliza para paliar la situación en otros aspectos. Y si se utiliza para financiar otros gastos, estamos hablando de una reforma tributaria escondida. Y eso es lo que está pasando. Ya dimos en el clavo. Porque si es para compensar el diferencial que no traspasé, perfectamente entendible. La palabra empeñada entre $85 y $115.
el petróleo supo bajar a $66 y no bajaba el precio de la gasolina. Entonces están teniendo una serie de recursos adicionales para gastar en otra cosa. Ese gastar en otra cosa es una reforma tributaria. Para gastar y para invertir. No es lo mismo gastar que invertir. Bueno, depende de qué llamemos inversión, porque es que la inversión en infraestructura en este gobierno está en mínimos históricos. Digamos, construcción de carreteras, eso es lo que menos están haciendo. puentes. Eso es lo que menos están haciendo. Las cifras que publica la misma Dirección General de Presupuesto indican que el menor porcentaje de inversión, como porcentaje del PIB, lo tiene este gobierno en los últimos 50 años. ¿En qué lo está gastando? Aumento de nómina, por ejemplo. La nómina ha aumentado de 15,000 millones de pesos al mes a 21,000 millones de pesos al mes. La nómina ha aumentado un 30%. El gasto en publicidad, por ejemplo, el de presidencia, se ha triplicado. Entonces son todo ese tipo de gastos que al final no transforman un país, pero que mientras tanto va drenando los recursos. Hay una realidad y es que los precios de los productos y de casi todas las cosas están elevados, por la razón que fuere. Como economista, un hombre diestro con todas las capacidades, ¿qué hacer para detener eso al margen de la politiquería? Yo el año pasado, en abril de 2020 y de 2022, escribí un artículo haciendo recomendaciones. El gobierno ha dicho, pero que nos den recomendaciones, y les respondo, están escritas, si usted quiere las puede Dígame leer. un par de recomendaciones. Primero, el diagnóstico. El diagnóstico es que se ha disparado los precios que afectan la estructura de costos de los sectores productivos. Primer elemento, vámonos con el sector agropecuario. Precios de los cereales muy altos. Había aumentado mucho el precio del maíz, del sorgo, del trigo y de la soya. En esos casos, si hubiésemos pasado de traer esos cereales en embarcaciones pequeñas, que son los Handymax, y pasamos a embarcaciones más grandes, que son los Supramax, entonces podemos tener una reducción del precio de transporte que termina reduciendo el precio de esa materia prima entre un 11 y un 15%. Agrupar a todos los productores y decirle, venga, vamos a hacer unas importaciones y a traerlas en embarcaciones Supramax. Otro elemento, en el tema de los fertilizantes, pasar a compras conjuntas. En lugar de que cada importador compre su fertilizante, agrúpelos a todos, haga una gran compra y con eso puede negociar con suplidores internacionales precios mucho más bajos. Tenemos que irnos a una obligatoria primera pausa. En 2 minutos quiero que continuemos ahí con esas recomendaciones que son sumamente factibles. Bien, continuamos con esta interesante entrevista con Juan Ariel Jiménez, economista, reputado economista dominicano y dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Usted dice que agrupando a los productores por sector, por renglón y comprando entre todos, y eso podría surtir tanto efecto como para que repercuta de una forma directa y efectiva en la economía. Absolutamente, y me voy más lejos, se ha hecho antes y se ha hecho en otros sectores. Hay medicamentos en este país que se hacen en compras conjuntas, de hecho, con otros países de Centroamérica, y con eso se logró una significativa reducción. O sea que ya hay experiencias de compra conjunta. Pero eso no tendría que hacerlo el gobierno, digamos, porque los productores, que son el sector privado, de cualquier renglón, le conviene eso. ¿Por qué tendría el gobierno que hacer eso? Los gobiernos tienen un rol de coordinación. Pero supongamos que el gobierno no cumplió su rol de coordinación, pero es algo que le conviene al empresariado. ¿Por qué ellos no lo hacen? Si pueden traspasar los precios, se ven indiferentes. Eso es lo que está pasando. Si se ¿Y usted no aumentan cree los costos, que uno de los problemas nuestros es aquí que aún cuando compren las cosas de manera barata, siguen traspasando los precios altos? Yo entiendo que ese es un factor. Yo no entraría en achacarle el aumento de precios al agiotismo, a la especulación. Yo prefiero irme al problema de raíz. Yo lo digo, perdóname, tú me corriges, que es la economía. Con la tasa cero, ley tasa cero por 6 meses, se compró, importaron muchísimas cosas barata, sin impuestos. Una pregunta, Adolfo. Llenaron los stocks. ¿Por qué estaban baratas? ¿Por qué otros países pueden producir más barato que República Dominicana? ¿Qué hicieron esos gobiernos que pudieron mantenerla? Digamos que previeron. A eso es que voy. Está bien, digamos que previeron. Perfecto. Pero compraron todo barato, llenaron sus stocks y siguen vendiéndolo al precio como si no lo hubiesen comprado barato, como si el gobierno hubiese puesto de su parte para ayudar. Lo que pasa es que este es un país muy pequeño. En los países pequeños, las estructuras de mercado tienden a ser oligopólicas. No tenemos competencia perfecta, como se llama en economía. En competencia perfecta
hay tantos productores, tantos comerciantes que entran en una guerra feroz unos con otros y se mantienen los márgenes al nivel mínimo. Al mínimo. En países pequeños como República Dominicana, eso no se da. Entonces hay que tener otro tipo de medidas. ¿Cómo cuál medida? Como las que yo estaba citando, que se debe trabajar con la estructura de costos. Yo di 2 ejemplos. Sigo con algunos elementos. Infraestructura rural. Yo hice mi tesis de mi segunda maestría en los efectos que puede tener aumentar la infraestructura rural, mejorar esa infraestructura agropecuaria en la reducción de costos. Estamos hablando de caminos interparcelarios. ¿Por qué? Porque un productor de plátano, en lugar de tener que pagar varias mulas para sacar cada racimo, si tiene un buen camino interparcelario, puede entrar un camión y sacarse toda la producción. Entonces, reduce costos. Pero además, la mejora en los caminos interparcelarios. O sea, el costo se eleva por la intermediación, según lo que usted describe. Por la ineficiencia del transporte. Porque una mala infraestructura rural, o sea, un camino de piedra, por ejemplo, no permite que sean camiones que puedan entrar a esa finca. En ausencia de camiones que pueden transportar grandes cantidades, hay que utilizar muchas mulas, por ejemplo. Y eso eleva el costo. Parte de lo que se puede hacer es mejorar esa infraestructura que tiene varios efectos. Reduce el costo de transporte, aumenta la producción, porque de repente varias fincas que estaban alejadas ya se pueden conectar con la carretera. Sin embargo, la realidad aquí parece ser que, bueno, el productor vende a 2 pesos, el intermediario compra a 3 pesos, pero el supermercado lo vende a 20. Porque muchas veces... Algo al margen de lo que usted acaba de explicar, que tiene sentido y lógica, pero para mí el problema está aquí. ¿Cómo controlar que estos abusadores disparen de una forma? Yo no le llamaría abusadores, yo llamaría... Está bien, pero a mí me gusta en el diagnóstico correcto saber que esos intermediarios tienen también un rol de financiamiento de la producción. Que muchos de esos intermediarios te dicen desde ahora, mira, te voy a comprar tu finca completa a tanto y tú me lo das en 90 días. Eso es un préstamo que le está haciendo. Exacto. Entonces, por eso es que digo, si se tiene otra política de préstamo, verdaderamente prestarle a los productores, porque muchas veces no es así, pero lo voy a dejar hasta ahí. No, verdaderamente, eso, pero yo voy a explicar la idea. Verdaderamente prestarle a los productores. Mejorar esa infraestructura rural, que al mejorarla también se reduce el número de intermediarios. Porque ya no necesito quien me lo saque en mula hasta la carretera, quien me lo compre en la carretera hasta el supermercado. Me voy reduciendo la cadena de intermediarios. Y así se puede hacer con la infraestructura de irrigación, así se puede hacer con la electrificación rural, para mecanizar las cosas, para que la leche, por ejemplo, en lugar de ser varias personas, ahí, eso se puede mecanizar. Pero para mecanizarlo se requiere electrificar. Son una serie de elementos que se pueden, una serie de medidas que se pueden tomar cuando verdaderamente se quiere solucionar el problema. Pero aparte de eso, Juan Ariel, no hay un elemento que hace falta en esa ecuación, me refiero a algo que tenga que ver con el rigor ético sin llegar a lo legal. Por ejemplo, el gobierno subsidia a los productores de arroz, subsidia a los hueveros, subsidia a todos, y como que la población no recibe lo que se supone que es el efecto de que el gobierno subsidie. Como en otros países. En los países de verdad, el gobierno te subsidia, pero tú tienes un compromiso a cambio de ese subsidio. Hay subsidios. El gobierno subsidia, hace préstamos, y como que nada de eso se refleja. Hay subsidios y hay subsidios. Hay subsidios generalizados, transparentes, que se exige a cambio una reducción de precios, y hay subsidios que se usan para pagar favores. ¿Aquí cuáles están haciendo? Yo no soy fiscal, que lo investigue el Ministerio Público. No, yo no soy fiscal. Y yo pero como economista, subsidio general, y usted me hace una subclasificación. Como economista puedo identificar cuando una política que debería dar resultado no lo da. Entonces, aquí se está subsidiando para pagar favores, es lo que entiendo. Que lo investigue el Ministerio Público. Pero tú lo lanzas, hermano, y tú eres un hombre creíble y ha dicho eso. Tú has introducido eso aquí. No, pero usted me ha dicho, se están dando una serie de subsidios que no están teniendo ningún resultado. Y usted me clasifica. Y entonces yo digo, ¿y cómo yo doy dinero y no exijo nada a cambio? Entonces pueden darse distintos elementos. Cada quien que investigue. Bueno, no lo entendí. Es como que un médico. Si un médico de una medicina y no está dando resultados, dice, pero bueno, parece que este cuerpo no está reaccionando como debería. ¿Qué estará pasando en ese cuerpo? Y ahí el médico tiene que entrar y abrir y ver con
con los instrumentos y hacer analítica. Mire, hace unos días vinieron al país unos funcionarios del Banco Mundial y ofrecieron ayudar a frenar la presión con Haití, presión económica. ¿Cómo puede hacerse eso? ¿Cómo puede el Banco Mundial ayudar a frenar esa presión económica con Haití? Yo creo que son muy buenas intenciones, pero coincido con el hecho de que no creo que ningún organismo internacional esté en capacidad de decir, yo voy a solucionar el problema en Haití. Usted ve, eso es lo que yo pensé, pero como no soy economista, diciéndole a usted que tiene un peso específico ahora. Cuando los países tienen una inestabilidad política tan fuerte como en Haití, ese es el primer problema que hay que corregir. En Haití, lo principal que se necesita es estabilidad política, antes incluso que política económica, porque es que la política económica presume unos niveles de continuidad, unos niveles de los cuales se necesita para que tengas resultados. Exactamente. Pero para eso se necesita al menos tener un gobierno estable. Entonces no tiene tampoco sentido esta siguiente pregunta. A decir de algunos economistas, ellos están abogando o sugieren un acuerdo entre los bancos centrales de Haití y República Dominicana para que el peso sea como la moneda de circulación. Yo no le veo sentido alguno a eso. No entiendo qué quiere lograr. De hecho, no sé qué problema quiere corregir. Insisto, si el problema principal de Haití es que no puede tener un presidente efectivo durante 4 años, no sé cómo, teniendo que el peso dominicano circula en Haití, va a corregir eso. Eso pensé yo bien, también. No estoy muy equivocado. Usted ha dicho en días anteriores, usted ha criticado duramente la inversión pública. Usted dice que es muy poca. ¿Por qué usted cree que es muy poca? Porque lo dicen los números de la Dirección General de Presupuesto. No es una opinión, es un dato fáctico. ¿Y cuánto debería ser la suficiente inversión? ¿Qué ha pasado? Porque lo de poco o mucho depende, entiendo yo, de que, bueno, cuánto yo digo que voy a invertir aquí. Volvamos a los organismos internacionales. Esos mismos organismos han indicado que países de América Latina necesitarían unos niveles de inversión entre 5 y 6% del Producto Interno Bruto. ¿Para qué? Para facilitar que las economías tengan un crecimiento que permita una reducción de la pobreza, una creación de empleo. O sea, vamos a poner un ejemplo. Se necesita construir mucho más carreteras para que todas esas comunidades que están incomunicadas puedan acceder, por ejemplo, a los puestos de trabajo que hay en la ciudad. Por decir un ejemplo, se necesitan aeropuertos para desarrollar nuevos polos turísticos, se necesitan puertos para desarrollar zonas industriales, porque la infraestructura crea oportunidad de inversión. ¿Y cuál es la inversión entonces ahora la que tenemos? Voy para allá. Entonces debería ser entre 5 y 6%. Lamentablemente en República Dominicana se ha dado una tendencia desde la conclusión del gobierno del expresidente Joaquín Balaguer de reducción del gasto de inversión. Con esto lo estoy poniendo en contexto de que es algo que ocurría también en gobiernos pasados. PLD, PRD, PRM, todos. Porque hay que ser justo. Eso venía cayendo. Pero en los gobiernos del PLD se mantenía cercano al 3.5% del Producto Interno Bruto. Que es deficiente también. Que todavía es deficiente, efectivamente. Bueno, en los gobiernos del PRD, PRM, algo histórico que se ha visto, porque hay que identificar patrones, es que cae mucho el gasto de inversión. Ocurrió 78-86, ocurrió 2000-2004, está ocurriendo ahora. Entonces, ahora estamos acercándonos a apenas un 2% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué usted cree que? Peor aún, gran parte de lo que sale reflejado como gasto de inversión en verdad son transferencias a fideicomisos. Si ustedes recordarán, en el año 2021, el gobierno ejecutó casi la mitad del gasto de capital presupuestado en diciembre. Eso es imposible. ¿Cómo lo ejecutó? Transfiriendo un fideicomiso. Eso no tiene efecto alguno. Eso es un truco contable. Tanto así que Bank of America, en su última revisión de la economía dominicana, lo advirtió y lo dijo. Recuerden que las transferencias no tienen un efecto en la dinamización económica. Como no me sigan aplicando ese truco. Yo creo que primero es una convicción del gobierno de no hacer grandes inversiones en infraestructura. Cada quien tiene su librito. En el librito del PRD, PRM ¿por qué a un gobierno le convendría? ¿Cuál sería el efecto? Porque hay recursos limitados y prefieren gastar en otro tipo de cosas. Prefieren inventarse un bono de repente que no estaba presupuestado en junio, creo que fue. Inventar o necesariamente lo que no se está haciendo en inversión pública se está utilizando en subsidios y en otras necesidades que devinieron
de problemas anteriores, no puede ser. No, para nada. No. ¿Qué tipo de problemas anteriores? Ese es uno de los argumentos Digamos, que han vino utilizado. la pandemia que todavía tuvo sus efectos. Perfecto. Digamos, la crisis, La pandemia. guerra Ucrania. Vamos con la pandemia. En la pandemia, presupuesto salud, 510 millones de dólares. Con eso no se puede justificar un aumento de la deuda del sector público no financiero que supera 15.400 millones de dólares. Programas sociales por la pandemia. FASE, quédate en casa, para ti, supérate durante el periodo de la pandemia, 1.810 millones de dólares. Con eso no se puede justificar un endeudamiento que ya supera 15.400 millones de dólares. Entonces, es que los economistas no vamos a los números. El gobierno puede decir lo que quiere, en notas de prensa, en tweet, y uno dice, ok, usted dice eso, vamos a ver qué dicen sus propios números. Y sus propios números lo desmienten. Entonces, si usted tuviera que decirme en pocas palabras, ¿la economía ahora cómo anda? ¿Bien o mal? La economía actualmente, los mismos números dicen que está rezagada. Miren que yo no estoy usando la palabra crisis. Pues rezagada está en el mundo. No necesariamente, no necesariamente. De hecho, en países como Estados Unidos, el gran problema es que la economía está sobrecalentada. Vámonos a una segunda pausa comercial. Continuamos ahí mismo. Bien, continuamos aquí con esta interesantísima entrevista a Waldo. Según datos, la economía establecen que el dinero circulante ha bajado 2,6%. ¿A qué se puede atribuir? Es la política monetaria que ha estado recogiendo dinero, aumentando la tasa de interés, para desacelerar la economía, para ponerla como si fuera, le está dando un diazepam, vamos a decir así, para que se tranquilice y eso quite presión a los precios. El combate con la inflación, volviendo a la medicina, es como esta enfermedad que sabemos la medicina, sabemos que hay que darle, pero no sabemos bien cuál es la dosis. Y cada quien tiene su librito. Por ejemplo, en Estados Unidos hay quienes critican que se ha aumentado mucho la tasa de interés, hay quienes dicen que se ha aumentado poco. O sea, que esta discusión de evaluación de la política económica se da en todos los países es saludable y es importante para la democracia. Que no es un elemento de quiero hacer ver mal un gobierno, quiero hacer ver mal un gobierno, no. Es una evaluación técnica. ¿Le parece correcta esa reducción de 2,6%? Sí, claro que sí. El Banco Central ha hecho lo correcto. Lo que pasa es que el Banco Central se ha visto solo en la lucha contra la inflación. Porque como tiene un equipo agropecuario que en lugar de promover a los productores y ayudar que el aumento en la oferta controle los precios, hace todo lo contrario, como tiene un equipo que determinó que aumenten los precios de la gasolina y de la electricidad cuando el precio del petróleo iba subiendo, pero ahora que ha bajado, que no baje eso, el Banco Central tiene que reaccionar. Pero esa Lamentablemente está solo. Esa inflación acumulada de 20,64%, ¿usted no cree que es muy alta? Es muy alta. La inflación de agosto 2020 a la fecha es de 22%. Y hay componentes como alimentos que han aumentado 28%. Cuando uno hace esa evaluación, uno no se da cuenta de que somos el segundo país de Centroamérica donde más han aumentado los precios. Solamente Nicaragua nos supera. Y uno dirá, ¿qué ha hecho Guatemala? ¿Qué ha hecho Honduras? ¿Qué ha hecho Costa Rica? Que han podido controlar más los precios que República Dominicana. Ellos no tienen mejores economistas que República Dominicana. Tienen muy buenos, en Dominicana también hay muy buenos, incluyendo en el gobierno. Entonces, es otro tipo de elementos. Y yo insisto, es la política agropecuaria y la energética la gran responsable del problema que nosotros tenemos con los precios. ¿Cómo podemos entonces evaluar todo eso que usted ha dicho sobre la inflación, sobre esa inversión respecto a la deuda pública que ha aumentado en un 53,6%? ¿Qué nos espera? ¿Qué usted augura? La deuda pública del sector público no financiero, quiere decir gobierno. Del gobierno. O quiere decir, no incluye el Banco Central. Desde agosto 2020 a febrero 2023, que es el último dato publicado, ha aumentado más de 15.400 millones de dólares en términos netos. Si se incluye el Banco Central, estamos hablando de que el aumento ha sido de más de 23.000 millones de dólares. Eso se llama sector público consolidado, gobierno y Banco Central. Varias cosas. La deuda del sector público consolidado en 2 años y medio ha aumentado más que en 8 años de gobierno de Danilo, que en 8 años de gobierno de Leonel. ¿Qué tan peligroso es eso? La pregunta. Pero yo no quisiera decir que viene una crisis de deuda porque no viene. Cada vez que se aumenta tanto la deuda, más que nada, se está apostando a una reforma fiscal. Porque el dinero que tomo hoy lo tengo que pagar en el futuro. ¿Cómo pago en el futuro? Aumentando impuestos. Eso significa que nos espera una reforma fiscal, que de hecho ha sido pospuesta. Y que mientras más el gobierno se endeuda y en lugar de invertirlo para que esa inversión me acelere la economía
y aumenten los ingresos del gobierno, no por mayores tasas, sino por mayor actividad económica, cada vez se está apostando a una reforma fiscal más y más grande. ¿Que es necesaria o no? Dependiendo de qué se quiere lograr. Porque si lo que se quiere lograr es aumentar el gasto de inversión pública, si lo que se quiere lograr es tener una reestructuración económica, un pacto fiscal es necesario, donde se evalúe subir, poner y bajar y eliminar también. Y este aumento de esas deudas, tanto la pública como el Banco Central, como el sector, como ustedes lo clasifican, es algo sistémico, porque la deuda del Banco Central también ha subido un 59%. Ha subido mucho la deuda del Banco Central, en parte es resultado de que el gobierno se endeudó mucho en dólares. 8 de cada 10 pesos o 8 de cada 10 dólares que se ha endeudado el gobierno lo ha traído de fuera. Entonces, 81% del aumento de la deuda ha sido externa. Cuando el gobierno trae tantos dólares a la economía, el Banco Central no puede permitir que se le desplome el peso. Entonces compra dólares. Un banco central que compra dólares para sacarlo del mercado, cuando compra dólares, ¿qué da a cambio? Pesos. Pero cuando da tantos pesos, porque está comprando muchos dólares y por eso ha aumentado tanto las reservas internacionales del Banco Central, tiene que controlar esa cantidad de pesos porque si no se le dispara la inflación. Entonces el Banco Central recoge esos pesos y eso aumenta la deuda. O sea que el sobreendeudamiento del gobierno en parte explica también el aumento de la deuda del Banco Central. Yo quisiera entender algo, usted es el economista. Por ejemplo, ¿cómo es posible que un país como el nuestro, con todos esos problemas en el ámbito económico, con todas esas situaciones, podemos tener un crecimiento de 23.239 millones en compra de vehículos y un aumento en las carteras bancarias de todos los bancos, cada uno de los bancos en más de 40.000 millones de pesos anual? ¿Cómo se conjuga eso? Como esa necesidad y esa abundancia. Por dos factores. Primero, tenemos que decir que la economía dominicana es bastante dinámica y resiliente. Yo he identificado una serie de problemas, pero no quiere decir que todo está mal. Yo no voy a caer en la oposición irresponsable que hizo el PRM en el pasado. Entre otras cosas, diciendo que eran falsos los números del Banco Central que hoy en día celebran. Y está escrito y está publicado. Yo no caigo en ese tipo de política. A pesar de eso, la economía dominicana crece. A pesar de eso, se crean empleos. Entonces, pero ¿con quién diablo puede crecer si hay tanta recesión, si hay tanta falta de empleo, si hay tanta falta de circulante, si no hay cuarto en la calle? ¿Cómo puede un sector 23.239 millones en compra de vehículos y los bancos todos ellos más de 40.000 millones? Porque se supone que la gente es la que mueve el dinero. Claro, pero por ejemplo Zona Franca está creciendo, en parte porque tiene mucha demanda externa. Mientras más crece Zona Franca, más empleo se crea en Zona Franca y esos trabajadores... ¿O hay un crecimiento ficticio? Digamos, no, yo nunca diría que hay crecimiento ficticio. Esa política irresponsable que hizo el PRM durante tantos años de oposición, esa no es la política ni que yo hago ni que hace mi partido. Mire, hay algo que usted hizo los otros días que llamó mucho la atención. Una opinión suya, que siempre opina con mucho carácter y con mucha propiedad. Usted sugirió eliminar el anticipo. Así es. ¿Por qué? Volvemos a la evaluación. Si nos ponemos en el zapato de una empresa hoy en día, está teniendo reducción en ventas. ¿Por qué? Porque la actividad económica está rezagada este año. Esa misma empresa también está teniendo que hacer aumentos de salario, necesario, justo, y había escrito sobre eso. Esa misma empresa todavía está pagando una gasolina cara, todavía está pagando una electricidad cara, y el préstamo que tenía tiene una cuota más alta. Esa empresa, cuando se le va a calcular el anticipo para el año 2023, se va a usar de referencia un 2022 que fue relativamente bueno, pero que no necesariamente es la realidad de este año. Y le va a poner unas obligaciones tributarias que no va a poder cumplir. Pero no se puede pasar ni un día del pago, porque si se pasa un día, le coge recargo de intereses. Pero eso que usted explica... Perdón, yo quiero terminar la idea. Okay. Pero yo quiero terminar la idea. Para poder pagar el anticipo, va a tener que endeudarse y las tasas de interés están muy altas. Entonces es momento en el que se elimine el anticipo, entendiendo que el anticipo no es más que un préstamo que se le hace al gobierno, un préstamo que le hacen las empresas al gobierno, porque al final lo pueden descontar. ¿Pero por qué ahora? La pregunta es ¿por qué ahora? Usted nunca sugirió eso en el gobierno que usted participó ni en los pasados. No solamente cuando la necesidad de las empresas es que se elimine. No solamente lo sugerí, participé en la redacción del decreto 265-19, que establece el régimen simplificado de tributación
que elimina el anticipo para empresas que tienen ingresos por menos de 8.7 millones de pesos. Pero para una parte de las empresas. Bueno, cada y quien ahora usted pide una eliminación total del anticipo. Cada quien que haga su parte. En el año 2020, enfrentando el COVID, en la coordinación del equipo económico que me tocó realizar, se eliminó el anticipo durante ese año. Entonces, cada quien llega hasta un punto. El gobierno pasado eliminó para las micro y pequeñas empresas. Eliminó el anticipo como medida por el COVID. ¿Y ahora hasta dónde usted lo sugiere? Absoluto. Completa eliminación del anticipo. ¿Qué representaría para el gobierno eliminar el anticipo? Absolutamente nada. Es descontable el año siguiente. Insisto, es que no representa una pérdida de ingresos. No es una pérdida, perdóname, Waldo, pero es tú tener un dinero, Juan, como tú tener un dinero fresco para poder utilizarlo. Ahora sí. No es una pérdida de ingresos, es una distribución del ingreso a lo largo de los años. Perfecto. A lo largo de los meses, perdón. Porque el anticipo se crea hace varias décadas, el gobierno pensando, no puedo esperar que todo el mundo me pague en abril. Yo necesito oxígeno en enero, en febrero, en marzo. Pero ahora el gobierno ha emitido deuda de sobra y puede seguir emitiendo, con lo cual puede tener esa liquidez, ese oxígeno, sin necesidad de apretar a las empresas. Es que estamos viviendo una situación completamente distinta a las que dieron origen al anticipo. Tiene mucha lógica. Mire, hay algo que me llama la atención, usted lo tocaba ahorita, es el tema de los combustibles. En su entendimiento, ¿qué se puede hacer para evitar que suceda siempre lo mismo? Desde la oposición yo tengo la fórmula exacta para el precio de los combustibles, para esas subidas y esas bajadas. Pero cuando me enquisto en el poder, pues yo hago exactamente lo mismo que decía que no debía hacerse. Debe haber un patrón, debe haber una forma que obligue a los gobernantes a que hagan lo correcto. ¿Usted tiene alguna sugerencia en ese sentido? Sí. Es que tiene que transparentarse el mecanismo de compensación de precios. O sea, tiene que hacerse transparente. Y se ha dado en muchos países. Chile, por ejemplo. ¿Y usted cree que no está transparente? Yo creo que está transparente. Yo lo que creo es que no se está cumpliendo. ¿En qué página web dice? ¿Cuánto se subsidió? Bueno, una cosa es que lo pongan y otra cosa es que no lo sé. Eso es hacerlo transparente. Eso es mostrarlo al público. Eso es explicarle al público, miren, si el precio no aumenta de tanto y no baja de tanto, mantengo inalterado, que fue lo que hizo el presidente Abinader. El problema es que no ha cumplido su propia palabra. El presidente Abinader dijo, entre $85 y $115 el barril del petróleo, mantengo invariable. Entonces, cualquiera entiende, ok, ese es el rango en el cual se mantienen los subsidios y las compensaciones. Pero él mismo ha violado su palabra. Entonces, lo que hay es que transparentar eso y que cada quien pueda entrar a una página de internet y ver y hacer el cálculo. Entonces, ahí la gente va a decir, es verdad que estoy pagando hoy en día una gasolina más cara, pero es compensando que anteriormente la pagué más barata. Hay que transparentar eso. Obviamente, eso le quita un rejuego al gobierno que ahora, en lugar de bajar el precio de la gasolina, está teniendo unos recursos extra no presupuestados y lo puede gastar en nómina, en supérate. Cuando le digo a usted precisamente que tenemos que buscar una fórmula legal es porque nada diferencia que esté transparentado si no hay algo que obligue a que tenga que hacerse. Al transparentarlo crea presión social. Pero que tiene y nadie hace caso. Así mismo. Entonces, yo también coincido y también eso el presidente Abinader lo prometió. Dijo en Asamblea Nacional, voy a introducir una ley de hidrocarburos que va a transparentar eso y que lo va a hacer obligatorio. ¿Dónde está esa ley? Está en el Congreso. Ajá, ¿y por qué no ha salido? Porque otras leyes ellos la pasan en días. Bueno, vamos a una tercera pausa comercial. Regresemos, son dos. Cuando regresemos yo quiero que me diga si estamos ahora en condiciones de negociar con otro papá que no sea solo Estados Unidos. La posibilidad de negociación con China. ¿Cómo usted la ve? 2 minutos. Continuamos aquí con esta interesante entrevista con Juan Ariel. Juan, ¿estamos en condiciones de negociar con otro papá que no sea Estados Unidos? ¿No nos conviene? China, por ejemplo, que está ofreciendo mejores condiciones en todas las cosas. Depende. Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y lo es por varias razones. Primero, es el comprador de lo que nosotros producimos. Nosotros producimos manufactura. Pero sin dejar de negociar con Estados Unidos. Claro, pero yo voy para allá. Estados Unidos importa ese tipo de manufactura. China no. China es nuestra competencia ahí. Nosotros producimos productos agropecuarios. Estados Unidos es un gran comprador de los productos agropecuarios dominicanos. También Europa. China no tanto. China tiene su mercado bastante protegido. China es un tremendo comprador de materias primas, sobre todo metales e hidrocarburos. China importa mucho cobre de Chile
importa mucho carbón de Indonesia, pero República Dominicana lo que hace es que importa eso, no lo exporta. Entonces, por tanto, el mercado chino, interesante, importante y que nos tomará años ir penetrando fuertemente, no puede ser un sustituto del mercado estadounidense. No, pero yo no lo quiero ver como un sustituto. Yo digo, además. No, claro, es que siempre hay que buscar nuevos mercados. Porque mientras menos tú dependes de un solo, claro, las posibilidades. Sí, eso se llama la diversificación de los destinos de exportación y tiene que darse siempre. ¿El país ha sido ágil en eso, en buscar otros mercados? ¿Usted no cree que somos deficientes? No tanto. Efectivamente, por ejemplo, hay mercados como Centroamérica, en donde nosotros importamos muchas cosas, pero no exportamos. Entonces, sí, nos ha faltado dinamismo en ese sentido. Y eso es responsabilidad tanto del sector privado como del gobierno. Exacto. Ahí no se ha hecho el mejor de los trabajos. Política internacional. Absolutamente. Mira, hablando de política internacional, todavía hay un cierto temor en quiebra de algunos bancos en Estados Unidos. Sí. ¿Cómo podría eso repercutir aquí? Yo considero que en República Dominicana no va a impactar el sistema financiero. ¿Por qué? Porque estos bancos en Estados Unidos, voy para allá, en Estados Unidos están quebrando algunos bancos regionales. Ya esta semana va a quebrar un tercero. First Republic Bank va a quebrar. No descarto que sigan quebrando otros bancos regionales. Pero ni las empresas dominicanas ni las familias dominicanas tienen grandes préstamos de este tipo de bancos ni grandes inversiones en este tipo de bancos. ¿Usted cree que no? No, estoy seguro que no. Las empresas dominicanas y las grandes familias dominicanas que tienen fortunas, por decirlo así, utilizan los top 5 de los bancos. El Chase, Bank of America, JP Morgan, ese tipo de bancos que hasta el momento no tienen peligro alguno. Entonces, por eso creo que no va a impactar el sistema financiero dominicano. Punto y coma. Estados Unidos puede que entre en recesión o que se les reduzca demasiado el crecimiento a finales de año, el segundo semestre, pero sobre todo en el último trimestre. Obviamente eso repercute en menores remesas, menores exportaciones, menor cantidad de turistas. O sea, que impactará el sistema económico nuestro. Vía el sector externo. Yo creo que va a ser un impacto bastante moderado, o sea que ese no es uno de mis dolores de cabeza hoy en día. Dice, por ejemplo, dice el Bank of America que en el año 2023 será un año de resultados económicos y crecimiento decepcionante. Sí, es así, porque el Bank of America, en esa evaluación que hace de la economía dominicana, estima que va a estar creciendo cerca de un 3%. Para un país que normalmente crece entre 5 y 6%, ellos le llaman a ese crecimiento decepcionante. Mire, usted, además de excelente economista, usted es vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana y el PLD y la Fuerza del Pueblo están buscando una especie de acuerdo. ¿Cómo va? Ya diseñaron 2 comisiones. ¿Cómo van los trabajos? No hay comisiones. Hasta el momento, ese es un tema que no se ha discutido en el comité político. Ciertamente hay una gran parte de la población que ante la insatisfacción con este gobierno, que no ha podido controlar la delincuencia, sino que ha aumentado, que ha afectado gravemente los servicios públicos, donde hay un pasaporte que no funciona, un 911 que no funciona, donde los hospitales están muy deteriorados, donde hay un sistema de asistencia vial que no funciona. Entonces hay una gran parte de la población que dice, por favor, sáquenlos del gobierno, hagan lo que sea, alíense, no peleen, lo que sea, pero sáquenlos. Entonces, obviamente eso se traduce en una presión hacia dirigentes políticos que entienden que, miren, hay que hacer lo que sea, pero este país no aguanta esta caída. Hay que hacer una alianza. Yo creo que hay que discutirlo en el comité político. Todas las ideas están sobre la mesa. Uno no se puede cerrar a nada. Obviamente nuestra principal alianza es con el pueblo dominicano, escuchar sus necesidades, escuchar sus expectativas. Ya eso ustedes la escucharon. No, hay que seguir. Es un ejercicio que se hace siempre y se tiene que hacer en oposición y en el gobierno también. Solamente así se gobierna. ¿Pero qué ganaría el PLD con una alianza con la Fuerza del Pueblo? No, es que yo no diría que ganaría el PLD. Si la Fuerza del Pueblo entiende que quisiera ir aliada al PLD, que siempre ha encabezado los bloques. O el PLD a la Fuerza del Pueblo. Es que siempre ha sido el PLD que encabece. Hasta Balaguer siendo presidente en el año 96, sí, en esas elecciones endosa el apoyo al PLD. Pero siendo ahora la Fuerza del Pueblo que tenga mayor preeminencia y esté en segundo lugar, la alianza... No, es que ellos, nosotros y todos sabemos que no es así. Pero, insisto, si las puertas están abiertas, cualquier partido que quiera que
el PLD encabece su propuesta de país. Luego el candidato del PLD ha dicho que están dispuestos a hacer una alianza. ¿Y cómo es posible que él lo diga sin que el comité, sin que usted como cabeza es que por historia política el PLD siempre está dispuesto a hacer una alianza donde el PLD encabece. Con la fuerza del pueblo. No con cualquier partido, con cualquier partido. Las puertas están abiertas. Sí, ellos lo saben, todos lo saben. Pero estuvo abiertas para el Partido Reformista, antagonista histórico del PLD. Estarán abiertas para todos. Pero el mismo antagonismo es el histórico que el que se da ahora, ¿no? No, porque ahora es muy coyuntural. Sí. Ahora es un interés personal muy personal. Y el ego de dos murallas que no quieren ceder. Pero mire, usted dice que la fuerza del pueblo no está en segundo lugar. ¿En qué datos, según los datos suyos, qué posición está? Yo no voy a traer encuestas que no he visto, porque aquí también hay una guerra por eso de encuestas. Le digo, según los datos y los suyos. gobiernos sacan encuestas y ya la hacen por Facebook, por las redes. Yo creo en lo que usted me diga. Según los datos suyos, ¿cuál es el posicionamiento de los políticos? El PLD está en segundo lugar. En segundo lugar. Absolutamente. ¿Con qué porcentaje? Eso no lo puedo decir. Entonces, ¿cómo sabe que está en segundo lugar? Es que no tengo números recientes. ¿Que no tiene? Es que las cosas han cambiado recientes. Yo tengo números de inicio de año. De inicio de año, pero en 4 meses, pues es probable que la fuerza del pueblo se haya ido. No. Como en efecto dicen las encuestas. ¿No creen en esas encuestas? En las encuestas que saca cada uno y dice como los 2 millones de votos que tenían y lo llevaron al Palacio de los Deportes, ¿dónde están? Mire, esa posible alianza, ¿tienen que hacerla ahora o después, digamos, para las presidenciales, en su criterio? Esta posible alianza tiene que ser discutida en el comité político. Nosotros somos un partido exageradamente disciplinado, donde ninguno de nosotros puede fijar posición al margen del organismo que pertenece. Pero me refiero... Por eso cuando gobernamos distinto. Pero planificados, organizados, ordenados. Por eso mismo, como parte de una planificación, le pregunto si debe ser ahora o después para presidenciales. Si debe ser. Sí debe ser. O no debe ser. Sí. ¿Y cuándo debe ser? Lo fijará el comité político. En ese organismo yo diré mi opinión, pero nunca podré decirlo al margen de mi organismo. Somos disciplinados, somos organizados, entonces yo tengo que respetar esa disciplina histórica que ha tenido el PLD. Bueno, el hombre es un zaramagullón, además de joven, también es bastante activo. Ha sido un placer tenerte aquí, en verdad es al aire. Para mí un inminente placer tenerte, ¿verdad? El placer es mío, Siempre Adolfo. traes opiniones muy interesantes y frescas. Muchísimas gracias. A ustedes, gracias.